Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, todas las transiciones gubernamentales traen grandes expectativas. Es natural que los ciudadanos estemos, bueno, pensando en qué es lo que va a llegar. Y en este momento, aunque vivimos una época muy triste, es la época de la pandemia del COVID-19, donde el mundo está inmerso en una crisis sanitaria, económica, social, pero aún así en nuestro país yo siento como que se le ha dado un voto de confianza al presidente electo Luis Abinader, y con este voto de confianza quizás eso es inconsciente y nosotros mismos esperamos que nuevos horizontes puedan abrirse. Yo particularmente pienso que esta es una época importante para hacer cambios importantes, valga la redundancia, cambios que den al ciudadano una mayor seguridad, desde la seguridad de salir a la calle, sentirnos seguros con una cartera en la mano, la seguridad al salir a manejar en el tránsito, hasta pues el clima económico y muchas otras cosas importantes para el desarrollo de la nación. Amigos, en este momento de transición creo que es el momento indicado para plantear cambios. Por eso en este programa muchas veces traemos profesionales probados con mucha experiencia para que expongan sus ideas para cómo salir de esta crisis del COVID-19 y otras crisis que se van acumulando en el país. En esta ocasión, nuestro invitado es el economista Luis Manuel Piantini, un economista que ha ocupado las más importantes posiciones en el país, en el manejo económico, y también ha sido un importante representante dominicano en el exterior. Luis Manuel Piantini nos hablará, bueno, recientemente escribió un artículo en el Listín Diario de cómo transformar el país y nos dará algunas ideas al respecto. Bienvenido, Luis Manuel Piantini. Bueno, muchas gracias, Mónica, por tu invitación a este interesante programa tuyo. Cada vez que vengo lo disfruto más. Y también quiero saludar al pueblo dominicano y que Dios me los bendiga y me lo proteja principalmente en un día como el de hoy, que va a estar un poco mojado por la tormenta, ¿no? Sí, señor. Desgraciadamente en este país cada vez que hay un cambio de gobierno viene un huracán o viene una tormenta. Yo no sé a lo único que no le pasó eso fue a Balaguer. Yo no nunca sé le pasaba. qué es lo que tenía Balaguer atrás, que nunca entró un huracán aquí. Y mira que tuvo 22 años. Sí, pero sí, don sí. Antonio fue el huracán David. El presidente Fernández en su primer periodo fue el huracán George. Después cuando regresó en 2004, fueron unos huracanes, ¿tú te acuerdas? No, unas tormentas que Sí. Entraron y hasta inundaron Casa de Campo. ¿Tú te acuerdas Sí, claro. la Marina de Casa de Campo casi se la llevan? Sí, O sea que aquí a los nuevos presidentes los reciben como ojalá que sea de bendiciones, bueno, pero yo creo que las tormentas se le pasa la mano. La suerte es que el Gonzalo se desapareció, ¿no? ¿Verdad? Parece que es parte de los Gonzalos. Pero bueno, no entremos en cuestiones políticas. Nada, mi primer pensamiento viene en señalar que el presidente electo, Luis Abinader, nos tiene de sorpresa todos los días. Ahora precisamente ha cogido una propuesta que venía impulsando el Listín Diario, que era de un diálogo nacional con relación a la crisis que hay. Algo que nosotros habíamos, desde antes de las elecciones y cuando la pandemia estaba comenzando, habíamos en diferentes programas pedido al presidente que reuniera el liderazgo nacional y vieran el problema desde el punto de vista no solamente sanitario, sino económico y social. Pero bueno, la suerte es que tenemos un presidente electo que ha acogido, ¿no?, ese llamado, y yo creo que es muy importante, porque la situación
en República Dominicana y en el mundo es muy grave. Es realmente grave. Entonces, pues, es importante que las decisiones que se tomen sean por consenso, sean sopesadas, analizadas, o sea, oír a los técnicos y oír a los médicos especialistas en la parte no del COVID. Este doctor Bae que está llevando el consejo, claro, la comisión que hay, la comisión que le da seguimiento a esto y que traza la política a seguir, y los consejos, ¿no? Y bueno, aquellos expertos en esa área. También, pues, es importante comenzar a evaluar el asunto de la economía. Estamos viendo que en el día de ayer Sudáfrica, pues, giró 4.000 y pico de millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, un giro excepcional. A mí me sorprendió el monto tan importante de giro que hizo Sudáfrica en el fondo, y ahí se ve la flexibilidad que hay en el fondo de apoyo a los países. Entonces, esto es una reiteración de nuevo a las autoridades que vengo diciendo de hace tiempo, que tenemos que comenzar a dialogar con el Fondo Monetario Internacional y a preparar un programa donde podamos acudir al mercado internacional a proveernos del colchón que nos va a permitir reactivar la economía. ¿Por qué motivo? Porque en el primer semestre los impuestos se cayeron en 117.000 millones de pesos. Y eso que los 2 primeros meses y medio fueron meses de actividad, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué se supone? Que los ingresos continuarán cayendo. Nosotros hicimos una estimación hace unos varios meses de que aquí se iba a requerir alrededor de 400.000 millones. Y hablamos de pesos para el sector fiscal, que era la parte no de apoyo necesario que necesitaba entre la caída de los ingresos y el aumento de los gastos. Y hablamos de alrededor de un 8% del Producto Interno Bruto del déficit fiscal. Y hablamos también de un déficit de cuenta corriente de la balanza de pago alrededor del 5 y el 6% del Producto Interno Bruto. Y que son necesidades de recursos externos. Porque en el país no hay los recursos para proveerle al Estado la cantidad de financiamiento que requiere para enfrentar la situación e impulsar la economía. Entonces, el mundo está en una situación que todos los países están acudiendo a los mercados internacionales a buscar recursos. Y si todos los países acuden al mismo tiempo a los mercados internacionales a buscar el recurso, ese mercado cada vez va a reducir su capacidad de préstamo y va a aumentar el costo del dinero en el mercado internacional. Entonces, es necesario que las autoridades ya se decidan, las autoridades electas, a impulsar, ¿no? Y yo creo que el diálogo es muy importante para que salga algo de ahí, ¿no? De que mi recomendación es que vayan al Fondo Monetario Internacional, que es el organismo de donde nosotros somos miembros, que nos puede ayudar en una situación tan difícil como la presente. ¿El fondo tiene alguna escala, don Manuel, de préstamos a países en vías de desarrollo y en qué categoría caeríamos nosotros? O sea, ¿tiene alguna escala por país en desarrollo de interés o no? ¿O está prestando al mismo interés? No, el fondo, bueno, el fondo tiene los países de menos ingresos. Que no somos nosotros. Low Development Country, que son los de menos ingresos, y esos tienen mayor concesión. Inclusive, le dieron la ventaja de poder no pagar su deuda durante los primeros, creo que eran los primeros 6 meses
los primeros 6 meses del año y ahora se estaba extendiendo hasta final de año y ya se está pidiendo que se incluya el año 20, en el año 21, el próximo año, ¿no? Que se incluya el no pago de las cuotas que caen en ese año y de las cuotas que caen en este año de capital. ¿Eso se pospondría o se prorratearía o se distribuiría en los años siguientes? No sé cómo sería. No sé cómo sería al fin la negociación que se haría, si es un aplazamiento, si es una condonación o simplemente se está rodando esas cuotas para pagarlo en años siguientes. Posiblemente tal vez sea una condonación. Ojalá, porque son países con muchas necesidades, ¿no? ¿Verdad? Al fin y al cabo son países con muchas necesidades. Y no estamos hablando de grandes cantidades de recursos, porque más son los países de ingresos medios a los cuales nosotros pertenecemos, donde tenemos mayor cantidad de deuda en los mercados internacionales. Entonces, a los países nuestros es difícil conseguir ese tipo de concesión a través del grupo de los 20, y no a través del grupo de los 20, de parte de los Estados Unidos y de parte de algunos países europeos, que no le van a dar esa concesión a los países de ingresos medios, a menos que se vea que hay una situación de gravedad tan grande que, bueno, o haya una decisión de los países de ingresos medios de agruparse y agrupados pedir que haya una reestructuración de la deuda. Esa no es mi posición en este momento, porque tú no haces nada con tener necesidad de recursos y ir a reestructurar deuda, porque te van a decir, pero ven acá, yo no te voy a dar dinero a ti porque tú lo que estás pensando es reestructurar deuda. Sí. Además, la mayoría de lo que nosotros tenemos es con los bonistas, o sea, con los bonos en los mercados internacionales, que vi que habían personas que estaban solicitando que esa deuda se convirtiera en deuda multilateral. Eso no se puede. Tú no puedes convertir la deuda de bonos en deuda multilateral. Claro, porque un organismo multilateral no te va a comprar una deuda. Bueno, porque lo más fácil es, si tú tienes buena clasificación en el mercado, es emitir bonos y pagar con esos bonos la deuda que tú tienes. ¿Tú me entiendes? Y posiblemente si tienes buena clasificación también te van a dar recursos adicionales, viendo la situación que tú tienes para que mejore la economía. Porque mejorando la economía mejora la posibilidad tuya y la capacidad tuya de pago. Pero ahora mismo nos acaban de bajar la calificación nuestra país, ¿verdad? A BB, ¿no? No. Al contrario. Hay agencias calificadoras que han mejorado la posición del país o la han mantenido una posición de estabilidad. Y eso naturalmente nos da a nosotros la posibilidad de acudir al mercado en una posición cómoda, de conseguir un monto significativo, que es la necesidad que nosotros tenemos, que yo creo que tenemos que ir y buscar recursos igual a la reserva que nosotros tenemos, duplicar la reserva que nosotros tenemos, pues no sabemos cuál es la situación, en qué va a parar esta situación. Tenemos el sector turismo que en el suelo y representa un 20% del Producto Interno Bruto después que tú lo interconectas con todos los otros sectores. Ese es el peso directo e indirecto que tiene. Y después tiene el problema de que las remesas pues las han mejorado, pero porque se sigue los apoyos federales en los Estados Unidos y en Europa han ayudado a que se mantenga la reserva, pero en el momento en que se caigan esos apoyos federales se van a caer las remesas. Y después tenemos lo de las exportaciones, que naturalmente no hay un mercado comercio abierto porque hay muchos países que están cerrados, o sea, no están cerrados para recibir alimentos, pero sí están cerrados, o sea, tú no ves gente comprando en las tiendas, hay muchas tiendas que han quebrado
porque la gente no va, se ha caído el consumo de las personas porque no van a comprar por miedo a que no se le pegue la enfermedad o porque no consideran que es prudente gastar. O necesitan menos, porque realmente encerrados poco necesitamos. La industria de la recreación, por ejemplo, se ha paralizado por completo y eso mueve muchos millones de mundo. Y eso ha afectado naturalmente las exportaciones de la República Dominicana. Pero mira, Mónica, nosotros estamos entrando en un proceso que yo creo que por lo que yo estoy viendo de las decisiones que está tomando el presidente electo, podemos entrar en una nueva etapa económica en el país, que yo he llamado de transformación del país, ¿no? Hay situación, ¿no? Que yo planteé un artículo que escribí esta semana, que salió publicado en el Listín Diario, donde yo hablaba de que lo primero es el respeto a la Constitución y las leyes. Y que eso tú lo ibas a visualizar del comportamiento que iba a haber en el tránsito. ¿Sí? Porque el mayor caos que hay es en el tránsito. La desobediencia mayor que hay es en el tránsito. Y no es una desobediencia de las autoridades, es la desobediencia de la población. Entonces, una población que está en una situación como esa, tú tienes que aplicar mano dura. ¿Por qué? Fíjate, y multa. Mira, yo voy ahí a la iglesia San Judas en Naco, y ahí en la calle dice, no estaciones de 7 de la mañana a 2 de la tarde. O ahí están todos los carros estacionados por la mañana. Y aunque vaya una grúa un día y se la lleve. En Naco, clase media y clase media alta. Entonces ya tú ves que hay una actitud ahí de no cumplir las reglas, de no cumplir, ¿no? Con las regulaciones. Entonces, si el gobierno no toma una actitud fuerte, como lo tiene que tomar ahora con la pandemia y lo está eso tomando, le iba a decir. Esto era un relajo. En la pandemia está clara esa actitud y en todos los sectores sociales, no solamente en las clases más bajas. Pero las autoridades fueron las principales que la auspiciaron cuando permitieron durante la campaña que mientras uno permanecían en su casa, los otros estaban poniendo cartelones durante el toque de queda y repartiendo funditas y repartiendo gas en horas que no le correspondía, y movilizaciones de carros y cosas de sector externo apoyando al candidato, y los otros veían esa situación y la población lo veía también y decía, bueno, pero si esta gente no cumple, ¿por qué tengo yo que cumplir? Pero yo creo que ya hay que someternos a lo que es, ¿no? Entonces, tenemos que ser rígidos en eso. Y por eso es que tú ves que yo hago de transformación, porque tiene que haber una transformación mental también, de la actitud del dominicano. Porque los que se suben al gobierno son los dominicanos, no son unos astronautas que llegaron de Marte con una nueva idea y con nueva... No, somos los dominicanos que vivimos aquí todos los días, que también cometemos esas imprudencias, que no respetamos las reglas. Entonces, le queremos pedir peras al olmo cuando nosotros somos también lo que producimos y la desobediencia. Ese es el primer paso, confesarnos culpables todos y tratar de poner el remedio. Nos tenemos que ir a la pausa y volvamos enseguida con esas ideas como también de las que me comentó, de cómo pueden sectores que de otra manera no tendrían jamás el alcance de acceder a poner sus ahorritos en lugares productivos, que esto no solamente sea prerrogativa de algunos que ya tienen muchísimo dinero, sino de otros que pueden poner pequeñas cantidades de ahorro en compañías dominicanas lucrativas y así favorecerse de lo que es el desarrollo de nuestro país y de lo que puede ser aún más. Volvemos inmediatamente. Continuamos este programa con el economista Luis Manuel Piantini en medio de esta crisis de la pandemia del coronavirus.
donde tenemos un cambio gubernamental que, como decía en la introducción, siempre despierta grandes expectativas. Pero la verdad es que la época que vivimos es una de las crisis más grandes del mundo después de la del 1929 y nuestro país también se ve aquejado por una gran crisis. Aunque los organismos internacionales han, vamos a decir, pronosticado que dentro de la región nuestro país será uno de los que menos tendrá recesión, o sea, ellos han dicho que crecerá 0 o -1, mientras otros decrecerán mucho más. Aún así, el gobierno, este nuevo gobierno tiene, como dicen los dominicanos, que emplearse a fondo para que podamos salir de esta crisis. Son muchos los negocios que ya han cerrado sus puertas. Don Luis Manuel Piantini me hablaba como una de las ideas nuevas para lo que él llama este capitalismo social de mercado, cómo pudiéramos, vamos a decir, promover que personas que tienen pequeños ahorros puedan comprar acciones en compañías lucrativas, de manera que no solo los monopolios saquen ventaja de estas situaciones, sino también el pueblo llano. Don Luis Manuel, ¿qué nos puede decir al respecto? Mira, Mónica, fíjate, la República Dominicana, poco antes de la muerte de Trujillo, después de la feria de La Paz en el 55, comenzó a tener una reducción en términos de su crecimiento y de su dinámica económica. Inclusive, la Feria de La Paz fue un elemento que creó un déficit al gobierno de Trujillo y después con el problema político y el atentado a Betancourt, la economía dominicana, cuando mataron a Trujillo, estaba en una economía muy delicada, en reserva y todo. Y después vinieron los años del triunvirato, el golpe de Estado, la revolución, o sea que cuando el Balaguer toma el poder con una economía totalmente deficitaria, sin recursos ni nada, que hasta la AID le estaba pagando al gobierno los sueldos. Y yo no sé si al final, no recuerdo bien si él lo aceptó o no lo aceptó, pero la OEA también estaba dando recursos para eso. O sea que la economía dominicana viene desde esa etapa, ¿no?, donde era una economía pequeña, muy débil, se fue creando la estructura a través de una ley de incentivos. En los años 60, al final de los 60, se creó la ley de incentivo turístico, la ley de incentivo de zona franca, se comenzaron los grandes proyectos mineros, la Falcon Bridge, la Rosario, y hubo una dinámica muy fuerte y una creación de clase media. Después, cuando sale Balaguer, viene el gobierno del PRD, que entra con otras ideas, la demanda inducida, una expansión del gasto, y bueno, el país cae en una serie de problemas y al final, a partir del año 81 hasta el año 91, la economía estuvo como en una zona gris, ¿no?, con un crecimiento muy reducido, inclusive con problemas serios y varios acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, en el 91 Balaguer tiene que emprender una serie de reformas de liberalización. Se eliminaron los controles a la tasa de interés, se eliminó el control a la tasa de cambio. Y ahí, bueno, la economía comenzó a resurgir de nuevo. Y a partir de los gobiernos del PLD se impulsa la economía, que crece más del 5% de crecimiento anual, y se crea una clase media de nuevo. Porque durante el periodo de los 80, la clase media que se creó en los 70 mermó. Y después, cuando se dio también la crisis del año 2003, 2004, la clase media que se estaba formando también se redujo y se aumentaron los indicadores de pobreza, prácticamente se duplicaron y llegaron al 50%. Bueno, y a partir de ese año, y es ahora cuando se estaba volviendo otra vez al índice de pobreza que se tenía en ese entonces. O sea que duramos 15 años creciendo más de un 5% para reducir el desastre que se hizo en un año. Por eso es lo ahora importante, por la pandemia.
Por eso lo importante es la estabilidad macroeconómica y por eso lo importante es que el gobierno no permita que aumente la pobreza y que las políticas de ingreso a la clase de abajo sean políticas efectivas y a las empresas que no quiebren una gran cantidad de empresas porque se perderían muchos empleos. Y esos empleos que se pierden quiere decir que personas que no van a tener forma de tener ingresos y van a caer también en la pobreza. Entonces, lo que hay que evitar a toda costa es volver otra vez a tener 10 años para recuperar lo que tenemos ahora. Por eso es que ahora el gobierno tiene, el gobierno entrante que tiene muy buenas ideas y tiene, bueno, lo que ha expresado hasta ahora han sido cosas, por ejemplo, el equipo económico, fue muy inteligente haber dejado al gobernador del Banco Central, eso le da mucha estabilidad al gobierno y le crea y le crea en los organismos internacionales un ambiente también muy diferente, porque se ve que la política económica continúa, la política macroeconómica. Aquí no creo que durante la campaña hubo una crítica a la política macroeconómica. Puede ser que haya crítica a la forma de cómo se distribuyeron el gasto público, la parte de política distributiva, pero política macroeconómica no. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es que ahora poner instrumentos que vayan a la transformación del país. La transformación del país, yo estaba hablando, cuando hice en el artículo hablé de economía verde, en el artículo hablé de que la economía se volviera una zona franca de exportación completa. Pero también hay un instrumento que quieren destruirlo, que a mí eso me tiene muy, muy preocupado, porque es un instrumento fundamental. ¿Para qué? Para crear una economía social de mercado en este país. Porque tú tienes que ir al centro del corazón del sistema capitalista para impulsar que la clase de abajo y la clase media sea parte de ese sistema también. Los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones, hay 1,5 millones, 2 millones de personas que son parte de esos fondos de pensiones. No es la AFP la dueña de los fondos de pensiones. La AFP están manejando esos fondos, ¿verdad? Ahora debería haber una mayor participación de los aportantes en la forma como se manejan los fondos. Eso debería ir a un proyecto de ley que modifique, ahora con calma, y no con las locuras que hay en el Congreso de querer destruir ese fondo, con calma trabajar en eso. Porque te voy a decir, puede ser que los aportantes, y es cierto, vean que no le están sacando beneficio al mismo. Y es una cosa injusta, porque esos fondos pueden tener la función también de prestarles a sus aportantes. No pretender un fondo de pensión que a mí me hacen préstamos personales, que me hacen préstamos hipotecarios, que yo pago tasas de interés mucho más bajitos que el mercado. Y eso lo puede lograr los que son parte de ese fondo. Yo creo que eso sería imprescindible, porque un fondo de pensión que cuando nos lleguemos a jubilar, el que haya cotizado todo lo necesario de las cuotas, solamente pueda accesar al 25%, y si no tiene hijos o pareja, quien dejarle eso directamente se pierde, es una gran injusticia. Pero como decía usted, estamos en el momento de modificar todo esto. Sí, no te escuché muy bien en la parte que tú dijiste al final. Parece que hay un eco. Bueno, le decía a Luis Manuel que es muy injusto lo que está pasando con los fondos de pensiones, de que solo alcanzan el 25% del salario del trabajador con el último salario que cotizó. Además, también tengo entendido que hasta si uno muere, para darle estos fondos al cónyuge o a los hijos si han pasado de 18 años, ya no se lo dan. ¿Y este dinero a dónde va? Hay mucho en el limbo en esta ley de pensiones que hay que revisar. Sí, fíjate, sobre esa parte de los fondos no me he querido meter porque eso es una parte muy técnica. Sí. Para actualizar los fondos y ver cuál es la parte que
que para aumentar la porción que tú vas a recibir de pensión con relación al salario que tú tienes, que ahora es muy reducido y el 65% de los aportantes tienen salario mínimo. Ya tú te imaginas, si el salario mínimo aquí no cubre ni el costo de la canasta familiar, ya tú sabes si eso lo reducen, que tú vas a recibir el 40%. Es una barbaridad. Y no es el 40, es menos del 30. Un trabajo que hizo Hernando Pérez Montaz en un artículo que salió publicado en el ITIN ayer miércoles, donde él señala una serie de elementos. Él es un actuarial, lo conozco de hace mucho tiempo, es un técnico en eso. Pero no me quiero meter en eso. Ahora, eso hay que trabajarlo y hay que subir ese porcentaje a través de aporte del Estado, a través que se aumente el aporte de las empresas, porque el que tiene un salario mínimo no puede aumentar su aporte. Ahora, también aquí hay que aumentar los salarios en un momento determinado, porque el salario mínimo de aquí es un salario que no alcanza para tú tener una vida decente con tu familia. No es un salario justo. Pero vamos a la esencia del fondo, en lo que se pueden utilizar los fondos. Pues los fondos pueden ser fondos vivos y no fondos muertos, como son ahora, para el aportante. El aportante puede beneficiarse de esos fondos, ¿no? A través de esos recursos para que le solucione problemas de vivienda, problemas personales. Y tú tienes ese fondo ahí que es tu garantía. Y lo vas a pagar mensualmente, los préstamos que te dan. Ahora, ¿qué se está haciendo con esos fondos? Ha sido muy injusto el Estado porque es un instrumento fundamental de desarrollo. Desarrollo quiere decir que son recursos de largo plazo que tú los utilizas para financiar proyectos de mediano y largo plazo que necesitan un periodo de tiempo más o menos largo de retorno. Y nosotros los economistas siempre en este país, desde la década de los 60 y 70, estuvimos añorando un instrumento que pudiera lograr la creación de fondos de largo plazo para dedicarlo al desarrollo. En industria, porque antes tú hablabas de industria que el retorno era a los 10 años, tasa interna de retorno un 10%, muy bueno, pero ahora no. Ahora quieren tener la tasa interna de retorno un 50%. Sí. ¿Por qué? Porque la mayoría son oligopolios y monopolios. Claro. Y el gobierno le ha dado esa concepción. Entonces, esos fondos no se benefician de eso. Los fondos se benefician de unos tasas de interés que le pagan por unos bonos, unos certificados que emite el Banco Central y el gobierno, y lo que le pagan es un 8, un 9%. Pero lo que te voy es que esos fondos tienen que ser destinados también a que el bonista, que es el aportante ahora, cambie a ser accionista y sea también accionista de empresas. Por ejemplo, ahora mismo se acaba de dar una concesión en un aeropuerto. Yo no estoy diciendo que está bien o mal. Yo lo que estoy diciendo es que es un bien público, una concesión que ha dado el Estado, un bien público. Entonces, si hay 2 millones de dominicanos en este fondo, debería ese fondo ser parte también de esa concesión que se ha dado y participar en un 30%. Entonces, tiene que haber, qué sé yo, una ley que se diga que en todas aquellas proyectos donde haya concesión del Estado, los fondos tienen, los fondos de los fondos de pensiones tienen el derecho, ¿no, verdad?, de poder adquirir hasta un 30% de las acciones. Y así se van desarrollando un mercado de capital popular. Que se tienen acciones muy seguras. A gente de abajo. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? En los Estados Unidos, el problema de la distribución del ingreso se ha visto que es porque solamente un grupito son los que participan en la bolsa. La bolsa es lo que más crece en valor en los Estados Unidos. La bolsa de valores. O sea, el problema de la distribución del ingreso allá no ha sido porque la economía, el Producto Interno Bruto, una gran parte de ello pasa a mano de la gente de más recursos.
No, el problema es la parte financiera, que ha engordado a un sector que no está generando. Bueno, Luis Manuel, nos tenemos que ir a la pausa. No está generando los bienes reales para el valor que están tomando esas acciones en los mercados. Nos tenemos que ir a la pausa. Estoy muy de acuerdo con que esos valores no están siendo generados en la medida del capital que se está invirtiendo. Ahora bien, muchos de nuestros televidentes se tienen que estar preguntando qué tan seguro sería invertir los fondos de pensiones en un aeropuerto, en Punta Catalina, en una compañía estatal. ¿Cuál sería el riesgo que tomarían esos fondos? Porque si bien es cierto que es muy poco y no resuelve nada, al menos no se pierde en la inversión, que no es suficiente para nada. Y usted ha puesto muy bien el ejemplo de Estados Unidos, donde se ha crecido, las personas han multiplicado su dinero invirtiendo en lo que es la bolsa, pero que también es muy peligroso. Vámonos a la pausa y en el último segmento explicamos el tema. Continuamos con el economista Luis Manuel Piantini en su programa Entre Puntos y hablamos hoy de cómo generar desarrollo en el país y cómo dar mayores oportunidades a pequeños inversionistas que puedan invertir en empresas gubernamentales que tengan un sólido, vamos a decir, un sólido prospecto, que no haya ese riesgo, que era justamente lo que le preguntaba. Estos fondos, de hecho, hay leyes que prohíben la inversión de estos fondos en cuestiones de inversiones extranjeras. Tiene que ser dominicana, precisamente también para promover el desarrollo. ¿Qué tan seguro sería invertir en un lugar como, por ejemplo, lo es Punta Catalina o lo es un aeropuerto nacional? Esas son las inversiones más seguras, porque que las grandes fortunas en este país, la mayoría se han hecho con concesiones públicas o subsidios públicos o privilegios de compras públicas o a través de tasas arancelarias altísimas en una época que te mantenían aquí el flujo de tu bien sin tener ningún tipo de competencia. Y eso naturalmente le daba una seguridad enorme a ese negocio y le aumentaba la rentabilidad. Pero todavía siguen manteniéndose muchos monopolios y oligopolios en la economía dominicana. Y cuando te hablo del aeropuerto, esto es porque se dio recientemente ese decreto. Y yo digo, bueno, pero vean acá, es una concesión que está dando el Estado y estos fondos que son de 2 millones de dominicanos, y tienen 500.000 millones ahí, 600.000 millones, que son los que han servido para financiar al gobierno, los déficits del gobierno, los déficits del Banco Central. Entonces en el momento en que hay un proyecto, ¿no?, que tiene buen nivel de acogida por su nivel de rentabilidad, entonces los fondos no tienen ningún tipo de participación. Esos 2 millones de dominicanos, que el 65% es asalariado, al 65% es con un salario mínimo. Entonces, esos no, pues sí, vamos a abrir la economía y a que todo el mundo participe de ese tipo de empresas. Por ejemplo, Punta Catalina. Punta Catalina se va a vender, pues justo también, porque Punta Catalina es un negocio grande. Las que no son muchos negocios aquí son las distribuidoras, que son los que cargan con la pérdida. Pero las generadoras. Las de generadoras, esas son las que reciben los ingresos, porque esas le venden a las compañías distribuidoras, las compañías distribuidoras le tienen que pagar su energía que le aportó esa generadora. O sea que eso es un negocio seguro. La Punta Catalina es el mejor negocio que hay, porque además el Estado te da la seguridad de eso. Y entonces, por ejemplo, en el sector bancario, tú tienes el Banco de Reserva. Ahora mismo el gobierno puede tener problemas. El problema es que se le ha caído los ingresos, como estábamos hablando ahorita,
y puede ser que tengan grandes necesidades de recursos y no tiene disponibilidades. No tiene disponibilidades para pagar, posiblemente, la deuda interna, la cuota de la deuda interna que le corresponda, y la mayoría de esa deuda es a esa AFP. Entonces tú le transfieres acciones que tú tienes en distribuidoras, en generadoras eléctricas, que son buen negocio. Sí. Que tú tienes en compañías como Molino Dominicano, que es un oligopolio. Te da una rentabilidad enorme por un oligopolio. Que tú tienes en el Banco de Reserva. El Banco de Reserva es uno de los bancos con mayor rentabilidad y el mayor del país. Tú le puedes dar una porción y ahí estás creando ahí una economía social de mercado en el país, donde la gente se va a sentir parte de lo que del pastel que se está repartiendo. Y no que el pastel se reparta a un grupito, que son siempre los mismos beneficiados, y que la gran mayoría no se beneficie. Cuando está aportando un esfuerzo enorme de su propio salario para financiar al Estado y para financiar al Banco Central. Entonces, cuando se hacen los grandes negocios, ahora me dejan afuera. No, esa tiene que ser una ley que tiene que venir del nuevo Congreso, donde se obligue a que las AFP puedan tener una participación hasta un X%, un 30%, porque el 30% es el que está sonando bonito ahora. Sí. Participación en empresas que tienen concesiones del Estado o donde el Estado sea parte y le pueda transferir eso. Don Luis Manuel, esa iniciativa que cursó en el Congreso, específicamente en los diputados, de repartir el 30%, que un diputado se inventó hace un día, ¿verdad? Bueno, de hecho, en Chile están repartiendo el 10%. Pero digo se inventó hace un día porque me parece que tiene un componente político fuerte esto. Y yo lo he conversado con usted y me he dado cuenta que esto sería un grave error para el país, porque son papeles que este dinero no está líquido, está invertido, y habría que dar papeles y soltar una cantidad de dinero en la calle. Esto podría provocar devaluación y demás, pero todo esto, primero que la gente no lo sabe y no lo entiende, y segundo que lo que se ve es que los fondos de pensiones que nos van a dar, si es que llegamos a tomarlos, van a ser tan pocos que la gente lo que quiere es que le devuelvan su dinero. Hábleme un poco de su consideración ante esta iniciativa de querer devolver el 30% de los fondos de pensiones. Pero mira, antes de entrar en ese capítulo, te voy a decir, tú sabes lo que sería que tú veas a los sindicatos que son parte de la AFP, los trabajadores, tú que eres parte de la AFP, que estés en un consejo de administración de una de esas empresas defendiendo los recursos que la AFP han aportado ahí, porque cuando hablo de la AFP no hablo de AFP como una empresa privada, hablo de AFP como un fondo común que pertenece a 2 millones de dominicanos. ¿Tú me entiendes? De eso es que me estoy refiriendo. Eso sería extraordinario. Y así sí se abre, así sí se transforma la economía. Y así realmente sí comienza, ¿no?, a desarrollarse lo que se llama una economía social de mercado, donde los de abajo también participen. Tú me estás hablando de esta iniciativa del diputado de La Romana, que era para repartir el 30% de los fondos. Eso fue una iniciativa a través de la cual él parece que logró conseguir otra vez que lo religieran en Romana, y eso prácticamente es algo que no tiene, le crea un problema serio. Porque si ahora el futuro pensionado tiene un problema para conseguir una pensión justa, ¿tú te imaginas que le quiten un 30% y que se lo repartan ahora? Sí, porque ahora todo el mundo en este momento, bueno, agarra el dinero y lo usa, y cuando él se vaya a pensionar, que esté viviendo 20 o 25 años con esa pensión y solamente le toca un 10%, un 20%. ¿Por qué? Porque se comió, se comió la diferencia en un año donde él era productivo.
donde era productivo y que no había necesidad de eso, porque es lo que yo he dicho desde que comenzó este asunto. Señor, que las AFP pongan a disposición el Estado, esos 20.000 millones que cogieron, que fue una propuesta del presidente Fernández, se lo dieran a esos aportantes. ¿Por qué? Porque el Estado está dando salario, está apoyando en ayudas a los desempleados y a los propios obreros y trabajadores de empresas durante este periodo, mediante la fase A, la fase B, de darle recursos. Entonces, si le está dando recursos a ese grupo y usted se está beneficiando de ese fondo, pues justo que a esa gente, esos 20.000 millones, se le reparta a ellos. ¿Para qué? Para que puedan resolver sus problemas de salud, sus problemas de alimentación, en una situación tan crítica como la de ahora, porque hay muchos negocios que se han ido a la calle. Todos esos hoteles, son 300.000, 400.000 dominicanos que se han quedado sin empleo, y los restaurantes, y muchos negocios pequeños que no han podido mantenerse en el mercado y han tenido que cerrar. Entonces, hay una situación muy crítica, pero era para que el Estado le diera a los aportantes, no para que los aportantes cogieran de su ahorro y se lo usaran, porque estarían entonces financiando el costo de la pandemia, cuando ellos no fueron los que crearon la pandemia, ni ellos fueron los que mandaron a cerrar las empresas que lo dejaron sin empleo ahora porque se mandó a cerrar, porque fue una disposición del Estado y del gobierno cerrar esas empresas en un momento determinado y se cayeron las actividades, entonces se fue la empresa a quiebra, yo perdí mi empleo. Entonces ahora también el ahorro lo voy a utilizar cuando el Estado es el que tiene que financiar ese costo. Don Luis Manuel, pero el Estado le ha dado a una parte muy importante de la población sueldos no suficientes, pero sí importantes, y se dice que el nuevo presidente Luis Abinader incluso ha ofrecido aumentar estas ayudas. Hay parte de la población que se ha visto desprovista, como por ejemplo los envejecientes, que es una parte que quizás no se tomó en cuenta, pero estas ayudas se van a mantener, es lo que han anunciado. Nos queda 1 minuto y medio solamente. Mira, en los Estados Unidos, a los que se quedan desempleados, le están dando $600 semanales. Esos son $2.400. Si tú lo multiplicas por 60, son 120.000 pesos. Más adicionalmente, le están dando bonos a todo el mundo. Un bono se lo dieron en marzo de $1.200. Y ahora, con la negociación que hay con el Congreso, en agosto también le van a dar $1.200 a todo el americano con papeles allá, todo el que tenga papeles allá, se lo van a dar. Entonces, cuando tú me hablas de eso, y tú me hablas de lo que están dando aquí, que son 6.000 pesos, y fundita, óyeme, esa gente la están pasando muy difícil, esa gente la están pasando una crujía grande, es una situación muy delicada. O sea, lo que están dando aquí, eso es irrisorio, eso es insignificante. Eso con esta situación, lo que está llevando a la desesperación a muchas familias. Y a no todos le llegan, porque si bien han tratado de que se extienda, hay muchas personas que todavía no han sido incluidas. Pero yo lo que vi fuera ahora fase A y fase B. Que y quédate en casa, afuera. 300.000, son como 800.000. Y solamente el empleo formal son 2.4, el informal son 2.3. Si tú le quitas 2.4 a 800, te queda 1.6, más el 2.3 del informal. Tú estás hablando de 3.9 millones de empleados que no están recibiendo aquí recursos. Sí, sí. Más como dije, los envejecientes que dependen de otros y cuando los otros tampoco tienen, pues también lo pasan muy mal. Don Luis Manuel, se nos acabó el tiempo. Creo que estos puntos tocados son sumamente importantes. Estamos en el momento preciso de la toma de decisiones, por eso he querido hacer este programa. En este momento, ojalá las autoridades electas tomen estas sugerencias, estas iniciativas en cuenta, y usted tiene que mantenerse vigilante para que esto realmente pueda ser una realidad. Que una persona
un envejeciente, una persona que se va a retirar pueda al final de su vida ser un accionista en una compañía lucrativa. Eso es importante. Gracias, amigos. Gracias a ustedes, amigos, por sintonizarnos y será hasta la próxima.